Tachahao, hola a todos en chino mandarín. Hoy nos convoca nuestro cuarto webinar y Club Chino, que por supuesto para quienes ya nos han conocido y nos han seguido hace mucho tiempo, esta actividad se hacía en forma presencial desde hace muchísimo tiempo, ni más ni menos que más de 10 años. Se hacía generalmente en la mayoría de las sedes que nosotros tenemos a lo largo del país. Bueno, para quienes no nos conocen, contarles que el Instituto Confucio es una institución educacional internacional, al igual que los más de 500 institutos que existen en todo el mundo. Para que exista este instituto debe haber un convenio entre dos universidades, la Universidad Santo Tomás, que en este caso sería la universidad local, y una universidad china, que es la Universidad de Anhui. Es una provincia conocida como La Gloriosa por sus recursos naturales, ubicada al este de China. En Chile, gracias a la plataforma nacional con la que cuentan las instituciones Santo Tomás, a saber, Universidad Santo Tomás, Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica, podemos estar presentes de Arica a Punta Arenas. Desde ya les quiero mandar un saludo muy especial a todos nuestros alumnos, docentes, coordinadores, amigos y a todos quienes nos acompañan esta tarde. También un saludo muy especial a todos los amigos y colegas de los Institutos Confucio de Latinoamérica que hoy nos acompañan. Hace poquito estoy hablando con una amiga de Argentina, de Cuba, así que para todos un saludo muy especial y por supuesto esperamos que en esta pandemia estén todos muy bien, al igual que todos sus familiares y seres queridos. Bueno, la misión de todos los institutos Confucio en el mundo, por supuesto que es la difusión del idioma chino mandarín y su cultura china. Es por esto que hemos estado realizando diversos webinars culturales, entre ellos la maravillosa gastronomía china, medicina tradicional. Hace un par de semanas celebramos la festividad tradicional Bote del Dragón y hoy nos corresponde dinastías chinas. Vamos a ver un resumen de las dinastías que han gobernado China a lo largo de su historia. Algunas dinastías son más conocidas que otras. Por ejemplo, algunos de ustedes pueden haber escuchado hablar de la dinastía Qin y su emperador amarillo, o de los jarrones de la dinastía Ming, o el último emperador de la dinastía Qin. En esta charla veremos cómo China, en gran parte de su historia, se encontraba dividida en reinos, en constantes luchas y guerras. Y así podremos entender por qué para los chinos es tan importante una nación fuerte, unida, con paz y armonía. A cargo de esta presentación estará nuestra querida amiga y profesora Andrea Mella Figueroa. Bueno, Andrea, para quienes no la conocen, porque ya muchos la conocen, es licenciada en Educación, Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Valparaíso. Ella es máster internacional en Historia y Cultura de la Universidad Alcalá en Henares y máster en Administración Turística de la Universidad de Beijing International Studies University. Andrea vivió en China desde el año 2009 hasta el año 2018. ¡Qué maravilla, Andrea! Donde realizó estudios de posgrados e idioma chino-mandarín gracias a una beca obtenida por el gobierno chino. Andrea, además, en China, trabajó en la televisión central como experta extranjera, en la Oficina Cultural de la Embajada de Chile en China. Ella fue directora de la red China, Chile-China, en ese país coordinando los Global Seminars, proyecto adjudicado por la Fundación Imagen País. Colaboró en prensa y en importantes eventos como la Chile Week en 2015, 2016 y 2017. Y finalmente se desempeñó como coordinadora de prensa del Instituto Confucio Cervantes en Pekín, que es un instituto que imparte el idioma castellano. Y bueno, y como emprendedora también en Beijing en español y hemisferio China. Actualmente, ella se desempeña como coordinadora de cultura de la Fundación Regional del Centro Regional de Institutos Confucio para América Latina, CRICAL, y por supuesto hoy día el cargo por el que más la queremos es como nuestra docente de chino mandarín del Instituto Confucio Santo Tomás. Andrea, micrófono todo suyo, vamos, que le vaya muy bien, ansiosos todos de escucharte. Hola, gracias Lili, Lili, Tachahao, ¿cómo están chiquillos? Bueno, quiero saludar primero a todos los que están aquí por la plataforma Zoom. Veo los nombres, así que veo, ¿cómo se dice? Nombres conocidos, la Andrea Papier que está por aquí, veo un par de alumnos, y también todos los que están en la transmisión en Facebook Live. Así que primero, como decía Lilian, soy profesora del curso básico 1 del Instituto Confucio de la Universidad de Santo Tomás, así que por lo mismo, mi saludo principal e inicial va a ir a todos mis queridos alumnos, 1A, 4B, 10D, 18J y 24G, espero que estén allí.
y obviamente a todos los alumnos del Instituto Confucio. Hoy día tengo una tarea no menor, bastante importante y bastante grande, que es en 40 minutos, 45 minutos, poder resumir la historia china. La historia china tiene, siempre que los chinos dicen que tiene 5.000 años, así que es en este poco tiempo resumir 5.000 años de historia, lo cual es bastante complicado, bastante complejo, por decirlo así, y quiero dejar quizás unos par de conceptos más allá de la fecha. La fecha ustedes pueden abrir Wikipedia, pueden buscar un libro de historia, después les puedo dar algunas recomendaciones de libro. Las fechas siempre están, las fechas van cambiando a veces los periodos históricos como se van clasificando, y lo más interesante de la historia, y por eso estudio historia, tengo un máster en historia china, es entender los porqués. ¿Por qué se producen cambios históricos? Y los que están estudiando chino mandarín o los que somos aficionados de China es cómo entendemos China hoy. Así que, sin más, voy a tratar humildemente de poder hacer lo mejor posible aquí un barrido histórico, y vamos a comenzar por lo que entendemos o por lo que siempre cuando estudiamos historia nos dicen. La historia es la típica línea de tiempo. No sé, todos los que estábamos en el colegio en primaria, en la enseñanza básica, nos decían hay una línea de tiempo que tiene un inicio. Los que son un poco más viejos, como yo, dirán había una prehistoria, o sea, antes de la historia, y después había una historia como tal. Hoy en día tratamos de entender que la historia es todo. En el fondo, empieza la historia cuando tenemos registros escritos, o registros, en el fondo, de que algo existió. Si no, son puras deducciones. Pero también hay vestigios que no son escritos, que son las vasijas, son restos arqueológicos, tumbas, etcétera, que porque no tienen escritura o no conozcamos ese tipo de registro histórico, no dejan de haber existido. Así que la primera reflexión o el primer mensaje que a lo mejor me gustaría decirles es que estas líneas de tiempo ayudan bastante a ordenarnos. Aquí es una línea de tiempo que compara las diferentes civilizaciones, pero no siempre las cosas son lineales, no siempre las podemos ordenar en una línea, sino que van mezclando. Así que primero, y porque China es un país grande, ubica una región geográfica muy grande, y no todos conocemos mucho de geografía. Me he dado cuenta también que cuando nosotros estudiamos en los colegios, Asia le pasamos mucho tiempo a historia de Grecia, historia de Roma, la edad medieval, el Renacimiento, pero Asia se deja bastante de lado. Y aunque yo estudié una licenciatura en historia en la universidad como tal, la historia de Asia también era muy poca. Era poca. Por lo tanto, vamos primero con un mapa. Me gustan mucho los mapas porque nos permiten ordenarnos, y este es un pequeño video que abarca las diferentes dinastías linealmente. Y de ahí, a partir de este video vamos a hacer un par de reflexiones. Antes de comenzar, les recuerdo que abajo ustedes, los que están en Zoom, tienen una parte que es de preguntas y respuestas. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, mándela para nosotros poder ir incorporándolas en la parte de sección de preguntas y respuestas. Yo también la puedo ir viendo a ver si puedo ir respondiendo algo a medida que voy a hablar. Así que este video, por decirlo así, es ahí le voy a poner play. Este video muestra cómo van evolucionando, y lo pongo entre comillas, las diferentes dinastías a lo largo del tiempo y el espacio. ¿Qué es lo que sucede? El territorio no es el mismo. Entonces, cuando hablamos de dinastías chinas, generalizar es bastante complicado. Si se dan cuenta en este video, hay dinastías que tienen poquito territorio, hay unas que abarcan un poco más de territorio hacia el oeste, hacia la ruta de la seda, por decirlo así. Hay otras que, como se dan cuenta aquí, se van dividiendo, vamos viendo que hay un color rojo, luego se van uniendo, se van dividiendo de nuevo y se van uniendo. ¿Por qué? Porque al final del día, todo el poder, todos los estados, y en este caso los imperios, los grandes imperios, sobre todo en tiempos antiguos, se basan sobre todo en la guerra. Entonces, ¿quién tiene más poder? El que tiene más alianzas militares, o alianzas de otro tipo que vamos a abordar más adelante, dependiendo de la dinastía, va incorporando territorio de una u otra forma. Así que por lo mismo, o sea, pueden ver que a medida que vamos como avanzando en los años, vamos ahí en el 1360, territorios más grandes que incorporan territorios del norte. En el norte, que voy a poner el puntero láser aquí, en el norte de acá, en esta zona, es todo lo que es Manchuria, Rusia, las grandes estepas euroasiáticas, que son históricamente de tribus nómadas
que no sé si a alguien le suenan los hunos, los mongoles, los manchúes, son las más importantes por supuesto, hay muchas más, y ellos fueron participando de este territorio. Las zonas rojas, lo voy a poner de nuevo porque me interesa que a partir de esto la idea es poder discutir de todo un poco, de aquí en adelante. Entonces, las zonas rojas principalmente que están en esta zona son las invasiones extranjeras. Y si se dan cuenta, esta zona de invasiones vienen principalmente del norte. La frontera norte históricamente en China es la frontera más complicada, por decirlo así, es la frontera más bélica, por lo mismo por estas tribus, que no quita que hay periodos que igual aparecen manchitas rojas desde el sur, que también son las tribus más no tan bélicas, por decirlo así. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Siempre nos muestran estos mapas. Me gustan, aclaran bastante la película, pero ¿qué pasa a los alrededores? ¿Es tan dinámico todo esto? La verdad es que no es tan rígido. Y este es un mapa que muestra cómo se mueven los pueblos alrededor de las dinastías. Entonces, si se pueden dar cuenta, está la dinastía, en este caso, por ejemplo, los tres reinos, la Jin, y se siguen moviendo otros reinos, otras dinastías, otros pueblos a los alrededores que eventualmente pueden invadir. Ya chicos, entonces aquí van a ver que el mapa de China y de estas partes de Asia es bastante dinámico. Y así nos permite entender que, no sé, 50, aparece algo, no sé, por el año 1, y en el año 50 cambia la dinastía. ¿Pero por qué? Porque durante estos 50 años o 100 años ha habido este movimiento en las fronteras que en algún momento, hacen una invasión, hacen alguna presión, pueden haber, no sé, dominado, monopolizado ciertos recursos, pueden hacer alianzas, y lleva a que en el año 50, por ejemplo, hay un cambio de dinastía. Por eso les decía que a veces las fechas ayudan, pero no son determinantes, sino sobre todo los procesos históricos. Ya chicos, así que dicho esto, vamos a empezar ahora con un poco entrando en la materia. ¿Qué es una dinastía? Piensen, ¿se les ocurre algo como una dinastía como tal? La dinastía es principalmente una familia imperial que está en el poder, ¿ya? Por lo tanto, se asume que el poder pasa por generaciones, de un padre a un hijo o a un heredero, pero el poder siempre se mantiene dentro de la misma dinastía, por un periodo de tiempo determinado. No son eternas, y lo vimos en el mapa, van cambiando de una dinastía a otra. Con un territorio determinado, vimos también que cada dinastía tiene su propio territorio, y aún así, dentro de cada dinastía, el territorio va cambiando. Y siempre empiezan con una conquista militar, tienen un auge y una decadencia. Lo mismo, no son eternas y tienen un determinado sistema de gobierno. Así que cuando me preguntaron, cuando empecé a hacer esta charla, yo dije, ¿qué dinastías? ¿Cuáles son las dinastías? Hay muchas dinastías, hay dinastías paralelas, hay dinastías que se van peleando. Entonces dije, vamos a tomar quizás las más importantes. ¿Qué es ser importante? Puede ser importante según yo. Y finalmente llegué a estas dinastías. Hay muchas variaciones de fechas, así que las puse casi como de referencia. Hay algunos libros que consideran ciertas fechas más que otras, sobre todo en las primeras dinastías. Pero elegí estas dinastías, ¿por qué? Porque son las que más me recuerdo, porque hay una canción. Dicen, ¿cómo uno se aprende todas estas dinastías? A excepción de haber leído muchos libros. La verdad que a uno también le complica estudiarlas. Entonces, hay una canción que se las voy a enseñar, canto pésimo, así que doy las advertencias del caso, que es para acordarse de las principales dinastías. Y es así. Shan Zhou Qin Han, Shan Zhou Qin Hai, Sui Tang Song, Sui Tang Song, Yuanmenchen Republic, Mao Zedong, Mao Zedong. Así que, bueno, obviamente la República y Mao Zedong no están en la charla de las dinastías. La Xia tampoco, que es la dinastía inicial, la vamos a ver ahora, pero las otras están todas incluidas aquí. Así que si alguien se tiene algún problema de recordarlas, puede practicar la canción y hacerla. Ya chiquillos, entonces, hablamos de que las dinastías tienen un territorio. Así que el territorio va variando, por supuesto, pero principalmente se enfoca en este territorio que tenemos aquí, donde vamos a identificar, como las principales civilizaciones todo lo tienen, ríos.
tenemos 3 ríos principales. Tenemos el Huanghe, que es el río amarillo, el Jianghe, que es el Yangtze, como se dice, y el río de la Perla, que está acá en el sur. Principalmente las dinastías se concentraron en esta zona porque cuando uno tiene río, tiene agua, tiene un sistema de agricultura dentro de todo, tiene un sistema de transporte y tiene un recurso vital como lo es el agua. Luego voy a repasar los puntos cardinales en chino mandarín. ¿Por qué? Porque cuando ustedes quieran estudiar un poco todo lo que es la geografía, las dinastías, pero por sobre todo las ciudades, la mayoría de las ciudades, no mayoría, pero muchas de las ciudades chinas, la toponimia viene, se origina a través de los puntos cardinales. Tienen en su nombre el punto cardinal, como Beijing, como Nanjing, como Xi'an, como Shandong. Así que ya estudiándose estas 4 palabras van a poder entender o leer y más o menos ubicarse. Si a estas 4 palabras le sumamos otras 4 palabras, que se las puse aquí, está en inglés, pero la infografía me pareció muy, muy buena, que son las palabras de río en el norte, que es He, y el río en el sur, que es Jiang, más Hu, que es lago, más Shan, que es montaña. Estas otras 4 palabras, cuando efectivamente ustedes ven el mapa en China, hay muchas ciudades que tienen utilizan esta combinación de 8 caracteres, como Hunan, como Jiangxi, Hubei, Henan, Hebei, etcétera, etcétera. Así que ahí hay 4 palabras 8 palabras, los 4 puntos cardinales, más las otras 4 palabras de montaña, lago y río, que les permitirá entender y ubicarse en el mapa. Así que esa era como la preintroducción antes de comenzar con la prehistoria, como se le llama, que son en el fondo las primeras culturas chinas de la época neolítica. Tenemos muchas, quizás las más importantes o las más conocidas, la Yangshao, la Longshan y la Hemutu, que son desde la Yangshao, por ejemplo, es de años 5000 al 3000 a.C., bastante antigua, la Gemutu también del 5000 al 4500 aproximadamente. Y como conocemos de estas culturas son principalmente por restos arqueológicos y se van ubicando en estas zonas. Como pueden ver, no ubican el territorio en su generalidad, sino que son partes. Y uno diría, ok, ningún problema, son como la cultura chinchorro que tenemos acá en Chile, quizás a lo mejor como los diaguitas, los chonos, que los encontramos por registros de otras culturas, registros de los españoles, de la cultura oral y también de los vestigios arqueológicos. ¿Qué es lo que pasa? Estas culturas se fueron desarrollando, pero no se quedaron estáticas, sino que a medida que fueron creciendo, fueron haciendo intercambios. Entonces, este mapa pueden ver que, por ejemplo, la Yangshao con Taxi se fueron comunicando y obviamente este intercambio cultural permite que puedan incorporar nuevos conocimientos y ampliarse. Aquí, chicos, y es un énfasis que se va a repetir como directriz, las culturas antiguas y la historia en general no es la historia de todos. Por lo general, y ustedes harán memoria cuando estudiamos historia de Grecia, y hasta no hace mucho tiempo, hasta 100 años atrás, la historia siempre la hace la gente de poder, los que tienen dinero, los que saben leer y escribir, y los hombres. Nosotras las mujeres tenemos derechos hace muy poco tiempo en comparación con la línea de tiempo que vimos al inicio. Por lo tanto, cuando hablamos de los cambios, de los intercambios culturales, de los intercambios comerciales, quienes se beneficiaban principalmente y los que decidían eran las aristocracias políticas, militares, la nobleza. Aquí el campesinado, la gente que trabajaba en el campo y era pobre, no se veía mayormente influida sobre quién era el rey o el emperador de la época. ¿Ya? Así que para que también lo tengamos en consideración, principalmente cuando veamos estos cambios. Así que la primera dinastía, la dinastía Xia, es una dinastía media borrosa, porque hace mucho tiempo, se suponía que no existía. Todavía no hay vestigios claros de su existencia, porque sobre todo sus reyes, sus emperadores, son héroes culturales, por decirlo así. No son de la mitología china, porque son personas comunes y corrientes que aportaron
cosas a la sociedad china. Son gente, entre comillas, común y corriente, sin ningún poder especial, pero que tuvieron grandes logros culturales. Fueron los que inventaron los elementos claves para que la civilización china pudiera avanzar. Y una de las, quizás la cosa más importante en la dinastía Xia, es que se da la idea, se establece que la civilización china, y por lo tanto los gobernantes chinos, existen para mejorar la vida de las personas y para traer un orden a la sociedad china. Por lo tanto, si no lo cumplen, no les correspondería el poder. Ese es su principal trabajo. No es que yo tengo el poder y puedo estar en mi casa encerrado sin hacer nada y no tomar en cuenta el beneficio de la comunidad, sino que el emperador tiene que trabajar, y tiene que trabajar arduamente, y si algo malo pasa, es su responsabilidad. Y el otro elemento importante que se empezó a dar desde aquí es que el gobierno es de aquellas personas más capaces, más allá de ser de una misma familia por sobre la sangre. Aquí la meritocracia, y es algo que en la cultura china ha estado presente transversalmente. Hasta el día de hoy la sociedad china es una sociedad con mucha movilidad social. Hasta el día de hoy se mantiene esta idea de que uno vale por lo que es, por lo que aprende, y sobre todo por la educación que uno puede tener. Más allá de que si yo puedo pagar un colegio caro, que también ayuda, pero se valora el hecho de que aunque no tengas dinero, tú puedas aprender. Entonces, tenemos los tres primeros emperadores. Tenemos el emperador Yao. Yao estableció su gran logro, por decirlo así, el que creó las instituciones. Es decir, aquí la sociedad no es que vaya así desordenada por la vida, ay, disculpa, no es desordenada por la vida, sino que tiene que tener unas instituciones públicas que estén sirviendo al gobierno para tal. Hay que ordenarlo. Creó el calendario lunar y solar, que permite ordenar todo lo que es la agricultura, que es en el fondo lo que da de comer a la gente al final del día. También delegó su autoridad a los oficiales, a los 4 oficiales de los puntos cardinales, por decirlo así, o sea, ya una estructura mucho más descentralizada. No es yo quiero tener todo el poder, sino que también lo voy delegando. Y armonizó la sociedad. Aquí aparece la palabra he, que es armonioso, la armonía en el Shanshu, y por lo tanto se reafirma que el papel del gobierno en este caso es precisamente traer la armonía, la paz a la sociedad. Yao, precisamente cuando tiene que dejar el poder, no se lo deja a su hijo, sino que se lo deja a Shun, que era un común, precisamente, que viene de una familia normal, con muchos problemas, en el fondo, con bastante, ¿cómo se dice? Como delictual, pero con muchos problemas económicos, y aún así fue elegido como sucesor de Yao, porque Yao vio su potencial. Así que de nuevo aquí tenemos el tema de la meritocracia, y perfecciona un poco todo lo que había hecho Yao, y crea los rituales, las ceremonias, algo que es súper importante dentro de la cultura china, los rankings insignias para poner en la ropa, o sea, distinción, reconocimiento, jerarquía, crea modelos de comportamiento moral, leyes y castigos determinados, sacrificios para los dioses, etcétera, etcétera. Y otra cosa muy importante que hizo Shun, empezó a hacer viajes. Claro, porque el emperador no puede estar encerrado en su palacio, suponiendo que todo el mundo hace su trabajo, sino que también hace inspecciones para ver y ver con sus propios ojos, porque es su responsabilidad, cómo está su gobierno, cómo está su territorio, cómo está su gente. Finalmente, el tercer emperador de esta dinastía media borrosa, por decirlo así, es Yu, que es el hombre que conquista la naturaleza. Él, su gran mérito fue que luego de una gran inundación que hubo, logra controlarla y puede modificar el curso de los ríos. Y esta es una gran lucha que tienen los chinos con controlar estos tres ríos que yo les decía, que son gigantes. No sé si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de estar en China. El Yangtze es muy, muy grande, y si alguien ha escuchado las noticias, el proyecto de las 3 gargantas, se puede hacer un hilo conductor desde la pelea de la naturaleza, las inundaciones, cómo poder controlarlo hasta el día de hoy. ¿Y por qué esta lucha constante para poder controlar el curso de los ríos? ¿Por qué? Porque una de las labores del emperador y del gobierno es que la gente esté bien.
y una de las cosas cuando uno está bien es que tiene que comer. Por lo tanto, poder controlar los ríos es controlar la agricultura, es poder predecir los ciclos de los ríos, los ciclos de las lunas, los ciclos climáticos, etcétera, etcétera. Así que no se inunde el río e inunde todo, o que no haya agua, es una labor fundamental. Y aquí finalmente Yu le da el poder a su hijo, lo que crea la dinastía Xia. Entonces, Yu es el creador de la primera dinastía. Como les decía, en este momento no hay registros históricos, todo lo que sabemos acá viene de libros posteriores, pero creo que es bastante interesante entender los porqués y nos puede dar algunas luces de qué es lo que sucede con el resto de las dinastías chinas. Ahora, ¿qué hace legítimo a un gobierno? Y acá hay un concepto que yo sé que por temas de tiempo no me puedo alargar mucho. ¿Qué hace un gobierno legítimo? Nosotros en la actualidad decimos, bueno, porque fue elegido por el pueblo. En esa época no hay el concepto de democracia, por lo tanto, te encontramos un concepto que no sé si lo han escuchado, que es el mandato del cielo. No sé si lo han escuchado, pueden ponerlo en el chat. El mandato del cielo, en el fondo, y lo voy a decir súper rápido, si alguien quiere más literatura en el futuro, se la puedo recomendar, pueden buscar por internet, hay un montón de cosas allí, pero el mandato del cielo es principalmente que, y lo voy a ejemplificar con las tres primeras dinastías, la Xia, la Shang y la Zhou. ¿Qué es lo que sucede? El último emperador de la dinastía Xia, que es Jie, era un tirano. No hacía bien su trabajo, la gente no estaba contenta, y ¿qué es lo que sucede? Vino Tang, le arrebató el poder, no era de la misma familia, y instauró la dinastía Shang. El último emperador de la dinastía Shang, que es Zhou, también era un tirano, tampoco hacía mucho su trabajo, por lo tanto vino Wang, que es el rey Wen, y obviamente lo derrotó e instauró la dinastía Zhou. Ya chicos, y Zhou recibe, Wen recibe el mandato del cielo. ¿Qué es lo que sucede? Voy a tratar aquí de hacerlo lo más simple posible. El mandato del cielo, ¿qué es lo que sucede? Tenemos los reyes vivos, ¿ya? Yo, por ejemplo, yo, Andrea, soy reina de mi propio reino, y yo tengo mis ancestros están muertos, están en el cielo, por decirlo así, y yo les hago ritos a ellos. Estos reyes, esos ancestros míos, están en comunicación con Shanti, que vendría siendo como el gran padre de todos los dioses, como el super dios, y mis ancestros se comunican, a su vez, con Shanti, con el super dios, y interceden por mí, por mi gobierno, y también obtener información. Entonces yo cuando me comunico con mis ancestros a través de los rituales, de la adivinación y de las señales que me pueden estar mandando, mis ancestros me están diciendo si estoy haciendo bien mi trabajo o no. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Por una parte, yo tengo que hacer bien mis ritos, mis sacrificios, para que mis ancestros se comuniquen con el superdios y a su vez obtener la información correcta. Y paralelamente, si yo recibo señales incorrectas o algún otro problema, no sé, una inundación, algo terrible, significa que no estoy teniendo la aprobación del cielo, por lo tanto es legítimo que yo no siga en el poder. ¿Cómo es? Siempre se hace después de. Por ejemplo, si alguien me quiere hacer una revolución a mí y no lo pudo hacer, legítimamente me correspondía seguir en el poder porque yo la sofoqué. Por el contrario, como le pasó, por ejemplo, a Wen triunfó, automáticamente, él recibió el mandato del cielo porque el pobre Zhou perdió y automáticamente Wen ganó. Eso es un concepto que sigue hay mucha bibliografía que sigue hasta el día de hoy, que hay un hilo conductor que más allá que sea por sangre, por el idioma, por el origen de sangre, de tribus, etcétera, el mandato del cielo permite que haya una continuidad del poder, aunque uno sea diferente. Espero haber quedado claro. Si no, chicos, esto en internet hay un montón de información, hay un montón de libros, y es un concepto bastante complicado porque también se remite a la adivinación, etcétera, etcétera. Así que así es como se logra la legitimación del poder. Yéndose a la dinastía Shang es bastante famosa por sus, no sé si a alguien le suenan, los bronces, ahí está 2 veces bronce, no sé por qué, y los huesos oraculares. La dinastía Shang es donde comienza la escritura china, y se llaman huesos de dragón, no sé si alguien lo ha escuchado, he visto varios libros que tienen ese concepto,
que son huesos en caparazones de tortugas, por ejemplo está en las escápulas de bueyes y en otros huesos en general, que se escribían algunas cosas y tienen algunas grietas. Esto se quemaba por un lado, y si se rompía la grieta o hacía algún sonido, etcétera, etcétera, significaba algo. Hay todo un tema. En el fondo se supone que incluso la misma adivinación daba 2 respuestas y uno elegía el que más quería. Hay un chiste muy famoso de la adivinación de cómo funciona, que decía: irás y perderás, nunca de la guerra regresarás, que dependiendo de donde ponía la coma, era el resultado de la guerra. Lo mismo sucedía, pero lo importante de esto es que aquí vienen los primeros caracteres chinos, viene la escritura china, y desde aquí también podemos ver una continuación de todo lo que es el idioma y la escritura china. Los bronces, que no sé si han visto este tipo de bronces, son gigantes, son bronces de rituales. Como siempre, los primeros bronces llegan en las familias más ricas, las que tienen poder para hacer, como se dice, los ritos, y estos sirven principalmente para comunicarse con los dioses ancestrales, con los antepasados. Son muy, muy grandes, y obviamente para poder hacerlo necesitas una capacidad monetaria importante. Entonces, terminamos con la dinastía Shang. Es súper importante por el tema de la escritura china. Vamos con los Zhou. Los Zhou, este es un mapa de Zhou, hay 2 partes, hay Zhou del este y Zhou del oeste. Primero con el Zhou del este, tiene su capital aquí, lo pueden ver, pero lamentablemente, como pueden ver acá, encuentran muchas tribus que obligan a mover su capital hacia el este, a Luoyang, que está en el centro de China. Es la dinastía que es más ¿cómo se llama?, más longeva, tiene muchos elementos importantes, y vamos a hablar un poco más adelante, es un ejemplo para futuras dinastías. ¿Qué es lo que sucede? Zhou tiene muchos estados vasallos, como pueden ver aquí, muchísimos, y Zhou termina siendo un puntito chiquitito en el centro. Cuando precisamente en esta zona, en esta época del Zhou del este, hay mucho caos y hay mucha inestabilidad. Uno dice, de aquí, de todo esto, ¿quién va a ganar? ¿Cuál es el estado más grande? Uno dice el estado de Chu, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que sucede? Chu va creciendo, acá está Zhou, se lo van comiendo a medida que va pasando el tiempo, aquí estamos en el 350 a.C., y aquí les puse quizás un periodo aquí, el Zhou del este tiene un periodo donde está de mucha inestabilidad y caos, de la primavera y el otoño, y los estados combatientes. Por lo tanto, Zhou mantenía el poder, tenía el mandato del cielo, pero era más que un título. Oficialmente, el poder oficial, o sea, militar del día a día, lo tenían estos pequeños estados. Estos estados, en el fondo, que reconocían a Zhou: ok, tú eres el que tiene el poder nominal, por decirlo así, pero cada uno de estos estados hacía y tenía su propia administración en la práctica. Como pensemos sobre todo en los estados feudales, que al final cada ciudad feudal hacía más o menos lo que quería. Entonces, en este estado de caos, en este mapa, este rompecabezas gigante, no hay una unificación. El periodo de primavera y otoño es del 722 más o menos hasta el 476. Los estados combatientes en algún punto del siglo V hasta el 221, que es cuando sume la dinastía siguiente. En un inicio eran 200 estados vasallos, y al final quedaron 7. Vamos a ver quién va a ganar. Y cuáles son las cosas importantes en este momento, es que hay un estado que empezó a hacer reformas. En este mapita que tienen aquí, el estado de Qin, que está acá, que está bastante hacia afuera, hizo algún tipo de reformas que mejoraron su productividad de una forma muy, muy buena, por lo tanto empezó a ganar mucho, mucho poder. En este momento de caos y de combate, nace Confucio, y se desarrolla Confucio. Y siempre vamos a pensar, cuando son los periodos más complicados, es cuando uno sale de su zona de confort, y se hace una reinvención. Por eso el nacer a veces, y la crisis y el morir, más allá de ser como una catástrofe, obviamente para los pobres estados que se vieron ahí eliminados en el mapa, la sufrieron, pero a nivel de producción intelectual y sobre todo de filosofía y de búsquedas de respuestas, es bastante
floreciente. Así que en este contexto es cuando nace Confucio. Confucio dice, pero miren este enredo que hay acá, hay 40.000 estados, hay 200 estados que se van en guerra, que terminan 7, que vamos a ver que termina 1. ¿Cuál es el orden? No hay orden, hay caos, y el caos no es bueno. Ahí nace su idea de los ritos, de la jerarquía y del orden, que hasta el día de hoy lo vamos a ver en la historia de China actual. Entonces, empieza los intelectuales a decir, Zhou era una dinastía buena, era una dinastía ordenada, era una dinastía que dentro de todo funcionaba, la primera parte buena, porque hay valores y rituales comunes para todos estos mini estados chiquititos. Y decían, todo porque venimos de Zhou, fuimos en algún momento estados vasallos de Zhou. Así que empiezan a hacer un sentimiento de comunidad más allá de que uno sea de un reino X y un reino diferente. Así que, en el fondo, los Zhou se legitimaron como los herederos del mandato del cielo, se legitimaron como que estaban haciendo rituales hacia los ancestros para que intercedieran, para que no les quitaran el poder, y obviamente una conexión con el gran Ti, con Shan Ti, que es el gran dios, a través de los bronces, a través de los ritos, a través de la escritura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene otro estado, aquí ya no hay Zhou, ya se eliminó los Zhou como tal, y empezamos a evolucionar que Qin, después de 800 años de Zhou, empieza a comerse el territorio que tenía Zhou, y lentamente entre el 231 más o menos hasta el 221 se empieza a comer, como un Pac-Man, todos los estados. Casi literalmente de un año a otro empieza a absorber estados hasta que finalmente Qin, la dinastía Qin, unifica a toda China, y vamos a ver qué es lo que le pasó a la pobre dinastía Qin. La dinastía Qin la conocemos mucho porque es famosa por los guerreros de terracota. Supongo que algunos de ustedes ya los conocen. ¿Qué es lo que hace Qin? Crea una burocracia centralizada porque tiene todo este poder gigante y tiene que organizarlo, y hace una unificación, una centralización bastante grande. Elimina, no hay posibilidad de tener una riqueza fuera del Estado, todo depende del Estado, y unifica todo lo que es las monedas, los pesos, unifica los canales, las rutas, trata de hacer un sistema de conexión. Obviamente para poder gobernar en un territorio tan grande, tiene que unificarlo bastante bien para las comunicaciones, corta todo lo que es riqueza, los lujos, no hay prestigio fuera del Estado, o sea, no puedes hacer carrera fuera del Estado, no hay movilidad social, o sea, hay una unificación, pero también hay una eliminación de todas las cosas que venía haciendo Zhou. No hay, ¿cómo se llama? No hay movilidad. Y tenemos al Qin Shi Huangdi, que es el primer emperador, ven, con una cara bien seria, que se denomina a sí mismo como como Qin Shi, padre de todos los dioses. Se pone el título como de Dios Augusto en este concepto romano de poder supremo, y es el primer emperador de China. Me estoy alargando con el tiempo, me voy emocionando cuando hablo de historia, así que voy a tratar de poder resumir, pero bueno, lo que les decía, hay un gobierno tripartita, están los administradores, civiles, militares y supervisores, por lo tanto todos dependen del gobierno, todos gobiernan de los administradores, los supervisores van supervisando, como dice la palabra, a todos, están todos bajo la lupa, y estandariza los caminos, las monedas, los pesos, las medidas, el calendario, y sobre todo estandariza la escritura. Entonces aquí tenemos que ya estos caracteres Shang de las caparazones de tortuga se había empezado a diferenciar, pues ahora empiezan a unificarse. La clave del éxito claramente es estandarizar y poder unificar todo esto para poder movilizar los recursos, el dinero, alimentos, etcétera, etcétera. Y acá tenemos en el fondo el mapa de Qin ya unificado. Les puse acá un poco los guerreros de terracota, que es por lo que se conoce la dinastía Qin. Es mucho más que eso, como les puedo decir. Esta es la tumba del emperador. ¿Qué es lo que pasó? El emperador puso mucho énfasis en centralizar todo, pero cayó, y cayó bastante rápido. ¿Cuáles son las claves por las que cayó?
hay muchas claves. Como les decía, a veces uno ve que, en esta fecha cayó el emperador, pero no sabemos por qué, porque no es solamente por un hecho, sino que pasan muchas cosas detrás. Principalmente la razón es la tiranía. Es decir, lo que habíamos visto, que había eliminado muchas cosas, había eliminado la movilidad, había eliminado la posibilidad de hacerse rico fuera del Estado, hizo una gran quema de libros, y más allá de la quema de libros, enterró vivos a muchos literatos, muchos eruditos, muchas personas que estudiaban, los enterró vivos, dejando que todo el conocimiento que estuviera fuera de su línea se quedara eliminada. Culpa de Churchill en el fondo el que le siguió, porque no era tan buen gobernante. Creo que sobre todo es el sistema de gobierno bastante centralizado, búsqueda de la inmortalidad, y hace que en menos de 20 años esta dinastía desapareciera. Al final, el fin de Qin, quizás el modelo Zhou, la dinastía anterior, no era tan mala, ¿cierto? La gente empezó a cuestionarse. ¿Por qué duró tan poco? Porque a lo mejor le habían quitado el mandato del cielo, porque no había hecho su trabajo de asegurar la armonía de la sociedad y el beneficio de la comunidad. Entonces este es un concepto de que el mandato del cielo, el emperador Qin hizo muchas cosas, muy bien, centralizó todo, etcétera, etcétera, pero dejó de lado parte de su trabajo. Y vamos con la dinastía Han, que en el fondo hace una mezcla, y esto mucha gente lo pone como la edad dorada. La dinastía Han hace una mezcla del centralismo de Qin, pero a la vez tomando muchos elementos de Zhou. ¿En qué caso? De que el emperador actúa como un papá de la gente. Entonces tiene que cuidar la sociedad, no dejar que participe mucho, porque a los hijos uno no le pregunta mucho las cosas, se hacen porque sí, pero toma este concepto de paternalismo, de orden y de sobre todo jerarquía. La dinastía Han también centraliza todo este territorio que es bastante grande, crea una identidad común. Tenemos que el confucianismo es parte importante del Estado, entonces todos estos valores que decía Confucio, de los ritos, de la jerarquía, etc. Si se dan cuenta, Han, viene de mis alumnos aquí que están escuchando. Este Han es del Hanyu y de Hanzi, que es en el fondo el idioma de los Han, y los caracteres Han, los caracteres chinos se llaman Hanzi, y Hanyu es el idioma chino en chino. Por lo tanto, en esta dinastía se crea esta unidad en común, comunitaria precisamente, del idioma y también de la etnia. Todos los chinos, el 92% de la población, si mal no recuerdo, es de la etnia Han, que son descendientes de estos Han. Así que culturalmente, históricamente, los Han son una de las dinastías quizás más importantes, por decirlo así. Pero dentro de la misma familia, como decíamos, la dinastía es el gobierno de una familia, también dentro de esta familia había gente muy rebelde, se hizo una revuelta de los 7 estados, que eran reinos subsidiarios de Han, que eran de la misma familia de Han. Aún así hubo revueltas, los Han lo resolucionaron bastante bien, trataron de afianzar su poder con una capacidad militar que no tenían, esto es un territorio muy grande para hacer un ejército tan grande, hicieron matrimonios con las tribus del norte, que se llama Heqin. De hecho, es un concepto súper interesante porque solo existe, esta palabra en chino mandarín, solo existe para las alianzas de matrimonio de las tribus nórdicas durante la dinastía Han. ¿Qué es lo que hacían? Los Han mandaban a su hija a casarse con los líderes de las tribus del norte y así hacían alianzas y se ahorraban dinero para no hacer tanta expansión militar. Sale más barato que pagar un ejército. La máxima extensión de los Han, como van a ver varias dinastías, tienen esta colita por acá, que es hacia la ruta de la seda. Por lo general este territorio no tiene mucha presencia porque este es el plató de los Himalaya. Por lo tanto, meterse ahí en el Everest no tiene mucha utilidad, no es una tierra tampoco que sea muy buena para habitarla. Entonces, por lo general, todos los mapitas lo van a ver así, y esta colita que va hacia el oeste. El emperador Wu-Ti hizo muchas cosas, sobre todo puso el confucianismo como religión de Estado, como doctrina del Estado más que religión, estableció una casa de moneda, entonces ya empezó a trabajar con el dinero, implementó los monopolios del Estado, que son del acero y la sal, por lo tanto, así se aseguraba tener suficientemente dinero para poder seguir haciendo sus campañas militares y para poder mantener el poder.
y puso impuestos comerciales a los negocios privados, algo que no había hecho el Qing, que había prohibido todo movimiento fuera del Estado. Aquí los permite, pero siempre que se pague impuesto. Antiguamente la casa de moneda es muy importante porque antes solamente se hacía, para poder pagar los impuestos, antes solamente se pagaba en arroz o en harina, etcétera, etcétera. Ahora se puede pagar en efectivo, lo cual es más rentable. Y hubo siempre un conflicto porque los confucianistas querían ser, que las aldeas fueran más autosuficientes, más allá de que fuera una economía más de mercado. Los Han hicieron como un equilibrio, dependiendo del emperador, por supuesto, hacían sus propias modificaciones. Han del Este se mantiene un poco más el territorio, se acorta todo esto, como pueden ver, logísticamente es imposible mantenerlo por tanto tiempo, y el territorio nuevamente pasa a dividirse en 3 reinos. Ya vamos avanzando un poco más. Viene la dinastía Sui. La dinastía Sui, como pueden ver, no duró tanto como las otras dinastías. Se enfoca en un fortalecimiento del gobierno central, una administración, una aristocracia más militarizada. Hay periodos que la aristocracia es más o menos militarizada, por decirlo así. Y quizás lo más importante es, aquí tienen el mapa de la dinastía Sui, bastante más territorio, pero uno de los logros más importantes de la dinastía Sui es la construcción del Gran Canal. Todo el norte de China produce trigo y el sur de China produce arroz por un tema climático. ¿Cómo se mueve el arroz para arriba, para abajo, el trigo para arriba y para abajo? No se podía, porque vimos al principio que todos los ríos van de oeste a este, así, en este flujo, para así. Entonces, el Gran Canal es una de las obras de ingeniería más grandes del mundo. Siempre se dice que es un canal que une Hangzhou, esta zona de aquí, con Beijing, que está acá en el norte. Y tiene una tiradita aquí a Luoyang, donde estaban las capitales, y en último punto, Xi'an, donde también era otra de las grandes capitales de la antigüedad. Llegamos al cenit aquí, al punto más importante quizás, la dinastía Tang. La dinastía Tang es quizás la edad dorada para muchos, culturalmente hablando, porque era una dinastía de mundo. Abrieron el intercambio cultural hacia el máximo, desarrollaron y aceptaron todas las religiones, el budismo, el taoísmo, además del confucianismo. Era, como puede decir, un moderno, era como súper chic la dinastía Tang. Principalmente vamos a verlo aquí, lo mismo, capital Chang'an, que es Xi'an, donde estaban los terracotas, que también fue capital en la dinastía Qing, un estado centralizado y un esplendor cultural maravilloso, y se convirtió en un ejemplo para el mundo. O sea, ya no solamente los Tang eran un ejemplo para los estados o las tribus de los alrededores, sino que para el mundo. Xi'an en esta época tenía 1 millón de habitantes, una de la ciudad más habitada del mundo en esa época. Se hizo, por ejemplo, que no se puede servir al Estado. Si yo era un funcionario de gobierno, yo no podía servir en la ciudad. Yo soy de Valparaíso, por ejemplo, yo no puedo trabajar en Valparaíso porque tengo familiares ahí. Por lo tanto, hay un conflicto de intereses. Si yo quiero trabajar para el Estado, me tengo que ir a otra ciudad para poder hacer mi trabajo bien. Y este es un concepto que se siguió trabajando a lo largo del tiempo en China. Por lo tanto, el servicio público funciona. Hay otros países, vamos a verlo después, mandan embajadas acá. Por lo tanto, tenemos embajadas de Corea, tenemos embajadas de Japón que van a Xi'an a estudiar Confucio, a estudiar budismo, a estudiar chino, a estudiar arte. Y ellos, a su vez, vuelven a sus países y se amplía toda la influencia cultural que tenemos e idiomática del idioma, sobre todo el japonés ahí con los kanji, y coreano. Y también tenemos que estos países estudian a Confucio y los clásicos chinos. Así que Xi'an y los Tang no es una dinastía cerrada, sino que es completamente abierta a todas las oportunidades y a toda la gente del mundo. Como pueden ver, este es uno de los máximos esplendores de la dinastía Tang, completamente extendida hacia la ruta de la seda. Y quizás los puntos más importantes de la dinastía Tang es la poesía. La poesía Tang, para los que estudian chino mandarín, es una de las poesías más famosas, sobre todo Li Pai. Li Pai a mí me gusta mucho Li Pai, así que siempre lo nombro. Todo lo que es el arte, el comercio y el estilo. Ahora, cuando hablamos del comercio, el estilo y todo esto, siempre entiéndalo para las élites que podían pagarlo. Tenemos que llegaba seda, que llegaba pintura, que llegaban especias, pero no es que fueran como
como ahora que miles y miles de barcos, sino que claramente era solamente para los que los podían pagar. Acá tenemos una de las obras de arte de la dinastía Tang, que si las comparan con otras obras de arte, claramente visualmente más diferentes porque tienen influencia de muchas partes del mundo. Y acá hay mapas que hablan de todo el comercio desde Arabia, desde Asia Central, del sudeste asiático, que llegaban a Chang'an. Y por lo mismo, el comercio de las grandes regiones se favorecía precisamente por este intercambio. Aquí entra en juego Wu Zetian. Wu Zetian es la única mujer que fue emperatriz, que fue de la dinastía Tang. Bueno, ella fue concubina del emperador Taizong, y lo que decide ella es que en el 690 decide declarar la dinastía Zhou, que es precisamente la misma dinastía, que es la primera que les decía que tenía el mandato del cielo, que había durado como 800 años, etc. Pues ella decide reinstalarla como la nueva dinastía Zhou. Lo que pasa es que no surgió mucho más, duró hasta el 705, que es cuando ella muere, y como lo vamos a comentar al final con la Zixi, siempre cuando las mujeres se meten en política no salen muy bien paradas, porque siempre hay que culpar a alguien. Otro concepto que empieza aquí, chicos, es el tema de la ruta de la seda. La ruta de la seda, acá hay un par de mapas que ¿cómo se dice? De hecho, es muy popular en Itailu, una franja y una ruta. Tenemos puntos comerciales de la ruta de la seda terrestre, y las banderitas de acá, en la línea azul, corresponde a la ruta de la seda marítima. Ahora uno dice, bueno, ¿hacen como el caminito? No. Este es un mapa que enfoca todas las líneas amarillas que se ven aquí y moradas, son las rutas posibles que existían en la ruta de la seda. Por lo tanto, no es que fuera solamente una ruta, sino que eran muchas rutas de las que se conocen. Ahora, uno dice, claro, tremendo camino desde aquí hasta Arabia o incluso Europa como tal. ¿Cómo lo hacían? Pues los Tang, bastante inteligentemente, hicieron un sistema de protectorados y además estados tributarios en el sudeste asiático que funcionaban como hub de llegada y de pausa en las rutas gigantes. ¿Qué es lo que sucede al final del día? Y ya con esto vamos a ser, no sé si terminando, porque no he terminado mucho, pero Tang decae y empieza el periodo de las 5 dinastías y 10 reinos, donde hay una división muy grande, muy grande, de conflictos de poder. Como por ejemplo les decía, uno empieza la historia, se unifica, se divide, se unifica, se divide. Y que termina en parte con la dinastía Song. La dinastía Song del 960 está dividida entre el Song del norte y Song del sur. Se incorpora el papel moneda y una gran tecnología militar. 960, les decía, el inicio de la dinastía Song, va incorporando territorio, como pueden ver, se va expandiendo hacia el sur, hasta que se concentra en todo este territorio. Pueden ver que está la dinastía Liao, que es del norte, no la vamos a abordar como tal, y todas estas tribus que ya están siendo como periféricas, por decirlo así. Llega la dinastía Yuan. La dinastía Yuan es famosa porque está establecida por el nieto de Genghis Khan, que se llama Kublai Khan, que fue los que trasladó la capital a Beijing. Si se dan cuenta, hasta el momento Beijing como tal no era muy importante, siempre está muy al norte, pues entonces era muy peligroso, pero como Genghis Khan era mongol, por lo tanto su nieto Kublai Khan era mongol, entonces ya no le tenían tanto miedo a la gente del norte porque era todo junto, no había tanto problema. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los mongoles? Dijeron, ok, nosotros vamos a tomar la figura del mandato del cielo, vamos a hacer la dinastía, no hay ningún problema con nombre chino, la dinastía Yuan, etcétera, etcétera, pero los puestos civiles, los puestos administrativos solamente pueden ser ocupados por mongoles. Y los pobres chinos, que venían de los hijos de los Han, quedaron excluidos. Pero hay una política bastante laxa sobre temas religiosos. O sea, hay una facilidad de que uno puede hacer muchas cosas y hay un gran intercambio, son bastante prácticos. El icono más importante es Marco Polo, hay una serie en Netflix si alguien la quiere ver, bastante interesante. Y ya para ir terminando, vamos a concentrarnos en las últimas dos dinastías, la dinastía Ming. La dinastía Ming comienza en el sur de China, se vuelven los Han, la etnia Han, la pura China por decirlo así, al poder.
están los viajes marítimos de Zheng He. Siempre hay un conflicto en la frontera norte porque eran de los mongoles, se lo quitaron, entonces la frontera norte vuelve a ser bastante bélica. Por lo tanto, se restaura la Gran Muralla China y el Gran Canal para favorecer la comunicación. Acá quizás lo que más que hemos conocido de la dinastía Ming son los jarrones Ming, y que se fue un ejemplo de exportación a nivel europeo. Estamos hablando de 1400, 1300, ya es una época donde Europa vuelve al renacimiento, así que empiezan a vender porcelana. La porcelana Ming es muy, muy importante. Y acá tenemos a Yongle, que es como el emperador que cambia la capital hacia Beijing. Así que teníamos la dinastía Yuan, que ocupaba todo este territorio gigante, y los Ming empiezan así como de a poquitito, que es la dinastía que empieza desde el sur, como pueden ver, agarrar territorio hasta lo que es acá. Después cortan como por aquí la frontera norte. Los tártaros, que es otra de las tribus nórdicas, se quedan aquí, con bastante, ¿cómo se dice?, peligrosidad. Y otra de las cosas por las que, bueno, la que me gusta principalmente para mí la dinastía Ming es que cambia la capital a Beijing, y lo entretenido es como Beijing era una ciudad, ok, estaba la dinastía Yuan, ningún problema, era una ciudad antigua, pero no era capital imperial, entonces dijeron, vamos a tener que hacer toda la ciudad de nuevo. Así que lo entretenido de Beijing es que es una ciudad imperial planificada desde cero. Esto es un mapa, que ahí en chino claramente dice mapa de Beijing durante la dinastía Ming, que tiene toda una planificación, que aquí yo podría estar hablando horas. Acá está el Templo del Cielo, porque es siempre importante hacer los ritos con el cielo y con los ancestros, o sea, esto no se deja en ningún momento de hacer. Y acá está lo que es la Ciudad Prohibida, que es la casa del emperador, que está planificada desde cero, con todos los ritos y los conceptos de jerarquía. Tenemos un eje central, acá está desde la altura, un eje central, donde están todos los edificios más importantes, es simétrico, tiene un patio exterior, tiene un templo de los ancestros también ahí para hacer los ritos más cotidianos, tiene colores determinados, que ya no me voy a alargar un poco más para no seguir aburriendo a los chiquillos, pero es lo más entretenido de Beijing. Les había hablado de los viajes de Zheng He, que hace 7 viajes, es un navegante, aquí está su fotito, para que los que nos quieren conocer, que hace grandes exploraciones, tiene unos barcos con tecnología la más avanzada de la época. Si uno lo pone en una carabela de Cristóbal Colón, es súper chiquitito. Se dice que Zheng He llegó a América, porque hay similitudes entre la cultura mexicana y la cultura china. Hay un libro inclusive que se llama 1420, la llegada de los chinos. Y llegamos a la dinastía Qing. La dinastía Qing es la última dinastía. Recuerden que la primera es Xin He, la última es Kong He, la dinastía Qin y la dinastía Qing. Así que la Qing es la última dinastía. Y la última dinastía no es China pura, es Manchú. O sea, los del norte que estaban aquí, de Manchuria, se tomaron China. Por lo tanto, la última dinastía no es China como tal, por lo puse como de origen extranjero, y en esta dinastía pasaron muchas cosas. Principalmente pasa el desmembramiento de China en base a las potencias extranjeras. Aquí a partir de 1850 llegan los ingleses, los franceses, los japoneses, los portugueses, llegado todo el mundo que pudo llegar, todas las potencias militares de la época, pero sobre todo los ingleses, a tomar territorio. Aquí se cede Hong Kong y Macao, se tienen que abrir todas las ciudades costeras, las guerras del opio terminan con los tratados desiguales, que es un montón de tratados que tuvieron que ceder y pagar impuestos. Hasta el día de hoy, Tianjin, que está al lado de Beijing, que es esta ciudad que está aquí, tiene una concesión italiana. Qingdao tiene una concesión alemana, de ahí viene la cerveza Qingdao, que es una de las mejores de China, y así sucesivamente. Así que es una dinastía con muchos cambios. Lo bueno es que tenemos muchos registros. Tenemos registros fotográficos, termina en 1911, así que como además llegaron los extranjeros, llegaron con cámara fotográfica. Tenemos muchos documentos, así que es una dinastía bastante entretenida, por decirlo así. Y para terminar, voy a terminar con uno de mis personajes favoritos, que es Zhi Xi. Aquí tiene una foto, ¿cómo se dice?, retocada, con fotitos. Es una concubina, tiene una historia muy interesante, hay un montón de libros sobre ella, no me quiero explayar mucho más. Ya con esto termino, Lilian. Fue una concubina del emperador Xianfeng, que después pasó como emperatriz madre, y se quedó
sea, el emperador murió y dejó a su hijo, que es Tongzhi, en el poder, pero un emperador niño. Así que ella quedó como de regenta. Podría haber pasado normal porque las mujeres estaban para criar hijos, pero ella era inteligente, así que se las arregló para hacer los hilos detrás de. Las mujeres, como por supuesto no podíamos tener el poder, ella se las ingenió con las armas que tenía, hizo alianzas con los príncipes, etcétera, etcétera. Cuando muere su hijo, Quan Xiu, que es su sobrino, fue nombrado en el poder y también era niño, así que también lo manipuló ahí. Y ella entonces en el fondo fue gran responsable o sea, murió en 1898, fue responsable de nombrar al último emperador, que es Puyi, es el último emperador de China. Quienes no han visto la película El último emperador, véanla. Ella sale al principio cuando dice, te nombro emperador y muere, esa es la Cixi. Y finalmente en 1908-1911 no le toca mucho, no tenía mucho carácter como emperador, y con su abdicación en 1911 termina toda esta linaje de dinastías. Él sale de la ciudad prohibida en 1925. Así que esa es más o menos la historia de todas y cada una de las principales dinastías chinas elegidas por mi canción. Pero como reflexión final, quiero dejar, hay una gran diversidad de dinastías con orígenes muy diferentes, o sea, no es que haya una sola dinastía en un solo territorio. Vimos que eran más grandes, más pequeñas, en diferentes tiempos. La misma dinastía tenía diferentes, ¿cómo se dice? Diferentes territorios, así que no hay una sola verdad, por decirlo así. Existe una continuidad, el mandato del cielo. Todas, o la mayoría, valoraron el confucianismo, los ritos, la jerarquía, el idioma. Más allá de que el territorio fuera así o no, la influencia es una influencia que va más allá. Y que nos lleva quizás a la gran reflexión de ¿qué es China? China es el territorio, China es la herencia cultural, China es la herencia idiomática. Hay un montón de respuestas para eso, así que espero que a los que les interese un poco más puedan buscar, y eso. Me explayé un poquitito más, pero bueno, sí, está ya. Espero que les haya gustado. Qué genial, Andrea, espectacular. La verdad que tenemos una cantidad de comentarios, seca la expositora, súper bien, Andrea. Gente que nos decían, no se cansan de escucharte, así es que la verdad que están todos súper agradecidos, tremenda presentación, súper buena audiencia. Y como tú decías, China. Una de las tantas preguntas que nos llegaron, y en beneficio del tiempo tratamos de reducirlas lo que más hemos podido, es ¿cuál es el origen del nombre de China? Si está asociado a alguna dinastía, o qué nos podrías comentar del nombre China específicamente. Y qué buena la pregunta. Bueno, el nombre de China, porque los que son alumnos saben que China en chino no se dice China. El nombre China se cree que viene por el nombre de la primera dinastía Qin Shi Huangdi. Pero China en el fondo se llama Zhongguo. Zhong es centro, Guo es país. Entonces se cree, y he visto varias reflexiones, quizás me voy a quedar con un profesor de Harvard, que creo que a lo mejor tiene más, quizá un poco más de autoridad, pero en el fondo los Han y grandes de las dinastías como las más importantes culturalmente, son principalmente de un conglomerado de centros, de estados centrales en el mapa. A ver si lo pongo la diapo de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene de esta herencia cultural comunitaria de los estados centrales. A ver aquí, dame un segundo. Entonces, qué importante, claro, el país del centro. Exactamente. Entonces, puede ser, y aquí voy a poner quizás una que no es tan fiel, pero si se dan cuenta, cuando vimos las diapos, todos los estados están principalmente en el centro. Entonces son estados centrales que tenemos una herencia en común, aunque tengamos gobiernos diferentes y no estemos peleando entre nosotros, pero tenemos una herencia en común que al final vienen de los Zhou y que pasaron a los Han y que están entre estos dos ríos. Y también hay otras versiones que he escuchado de que China se considera como el país central desde una vista como etnocentrista, no como yo soy el centro del mundo, pero sí soy un país que tiene una identidad común, en común. Perfecto, Andrea, muchas gracias. Oye, acá tenemos una pregunta bien interesante, que dice que muchas personas conocemos que el nombre del Chipao
Ajá. es el traje típico que usan las mujeres, y nosotros así como Instituto Confucio lo hemos ido transmitiendo en el tiempo. Sin embargo, se dice que el chipao lo utilizaban las mujeres desde Manchuria. Entonces, ¿qué nos podía decir al respecto? Porque eso nos lleva a acordarnos que, no sé, pues cosas como que en Chile pueden pasar cosas parecidas, como el traje típico del guaso chileno, en realidad es realmente chileno. Entonces la verdad que ahí se crea un tema bastante interesante. ¿Nos podrías comentar Sí, en breve un poquito de eso? exacto, o sea, de nuevo, ¿qué es propio de? ¿Qué es propio de nuestra cultura? Entonces, precisamente Chipao, ese chi viene de cuando los manchúes llegaron al poder de la última dinastía, establecieron un sistema de las tribus de las 7 banderas. O sea, las 7 tribus más importantes eran las que podían acceder al poder y tenían todo esto. Chi es kuo, chi es bandera. Y este es el traje de los manchúes. Pero en la actualidad cada dinastía tenía su propia moda. La dinastía Tang tenía su moda, claro, hay unas más famosas que otras, y lo que se está utilizando ahora en China es una vuelta a lo Han, la vuelta al nacionalismo, a la identidad, como qué somos. Y precisamente ahora hay muchos chinos que se están casando con los trajes Han. O sea, en vez de casarse con el traje de novia, con el chipao, hacen matrimonios con trajes Han. Y son Y estos así, trajes rojos, con las mangas largas, exactamente. ¿no? Por ejemplo, yo me traje un Han, porque el chipao, aparte que hay que ser mucho más flaca, el Han te permite un poco más Haciendo la de medida. holgura. Entonces, claro, es lo mismo que decías tú. Nosotros estamos en el colegio y decimos, ya, vamos a vestirnos de chileno, de guaso, y decimos, claro, pero no somos guaso, ya, pero del chilote, y es como, pero ¿por qué si nosotros no somos de la isla de Chiloé? Entonces, claro, ¿de dónde vienen? Por la selección de íconos culturales, íconos héroes, íconos de vestimenta que representan una identidad. Y quizás como que era una parte más romántica, es decir, ok, el chipao es de la última dinastía, pero representa todo el camino, po. Todo el camino para que manchúes, que eran de afuera, pudieran ser chinos, ser una dinastía y ser la última dinastía más encima. Y respetar todas las instituciones, hicieron cambios, por supuesto que sí, pero siguieron viviendo la ciudad prohibida, siguieron haciendo los ritos. Entonces, para que eso exista, es un camino súper interesante y único que solamente pasa en China. Nos vamos a recordar cuando nos pongamos este trajecito típico chino y vamos ahí a cuestionar si acaso le decimos chipao o no, ¿ya? Oye, Andrea, Exactamente. nos pregunta también si hay algún origen común entre el idioma coreano, japonés o son totalmente diferentes. Antes que nos respondas, recordamos que estamos por Facebook y por Zoom con una pequeña encuesta que le pedimos por favor a las personas que nos están viendo que la respondan, porque de verdad que la estamos considerando muchísimo sus respuestas para poder seguir realizando nuestra labor. Exactamente. O sea, lo que les decía de este intercambio cultural, o sea, tienen un origen común. Lo que pasa es que después se fue modificando, ya en cada Corea y en Japón se fue modificando, pero por ejemplo para los que estudian japonés, los kanji son idénticos, se pronuncian diferente, pero son idénticos al chino porque vienen del chino. Ahora, después hay otras partes del idioma japonés, yo debo confesar que estudié un poco japonés, pero me confundí mucho porque seguía pronunciando los caracteres como en chino mandarín y no como en japonés, pero sí, pero exactamente, tienen el mismo tronco. Perfecto. Oye, Andrea, hay hartas preguntas, pero la verdad que no sé si vamos a alcanzar a responderlas todas, seleccionaríamos Es unas dos más. imposible, Y imposible, lo que mucho. podemos hacer es que nos manden sus correos y nosotros les enviamos o después la respuesta o alguna de las preguntas las ponemos en nuestras redes sociales. Porque una de las que nos han preguntado de distintas formas, pero en el fondo es si acaso la Gran Muralla China se construyó en alguna dinastía en específico o en varias dinastías. Excelente pregunta. Eh, muy buena. La Gran Muralla China es una muralla, súper larga, etcétera, pero es una muralla que se hizo para protegerse de alguien. Y ese alguien eran los pueblos del norte. Y si dieron cuenta, los pueblos del norte estuvieron molestando a China desde el día 1 hasta el último día no porque era Manchú, pero hasta dinastía Ming. Siempre ha sido una amenaza los pueblos del norte. Entonces hay muchas oleadas de construcción de la muralla china, pero los dos procesos más importantes fue la dinastía Qin con Qin Shi Huangdi, el primer emperador que unificó todo, y también aprovechó y unificó las murallas para poder protegerse de los pueblos nórdicos, los Xiongnu, que después los Han hicieron estas alianzas matrimoniales, les salía más barato que mantener la muralla. Y por lo mismo, cada dinastía fue quizás reforzando ciertas partes de la muralla y otras no.
Por ejemplo, el nieto de Gengis Khan claramente no iba a perder dinero en hacer una muralla si él venía del norte. Lo mismo con los manchúes. Luego otras dinastías, por ejemplo, con los Han descubrieron que era más barato mandar mujeres a casarse, y otras dinastías simplemente no les convenía. La otra dinastía que hizo un reforzamiento, porque era antes de tierra aprisionada, y había que mantener centinelas, que es bastante caro, fue la dinastía Ming. La dinastía Ming, cuando mueve la capital hacia Beijing, que estaba bastante cerca, de hecho por ahí entraron la última dinastía, entró por Beijing precisamente, hizo un reforzamiento de piedra, que es la muralla que se ve hasta el día de hoy. La muralla obviamente en Beijing está restaurada. Yo que vivía en Beijing, viajabas 3 horas a Hebei, y podías hacer trekking en murallas sin restaurar. Espectacular. ¿Cómo la dejaron? Está bastante poco mantenida, de hecho, porque incluso los campesinos, si necesitan una piedra para hacer su casa, la sacan de la muralla en vez de comprar la piedra. Claramente. Entonces, hay muchas casas que están construidas con piedras de la muralla, otras se las ha comido literalmente la naturaleza. Pero sí, Claro, esos son como las dos, sí, son los dos grandes periodos de estructuración de muralla. Perfecto, claro. De hecho, mucha parte de la muralla, como tú dices, ya no quedan pedazos, no es continua. Y pasa mucho que cuando, no sé, uno que ha tenido la posibilidad de vivir un poquito allá, ve que hay lugares de la muralla que son súper turísticos versus otros que prácticamente van los habitantes locales, no extranjeros. Andrea, antes no de que se ve pasemos desde el espacio. ¿Ah? Y no se ve desde el espacio. Y no se ve desde el espacio. Andrea, antes de pasar a la siguiente pregunta, nos gustaría dar un mensajito ya a nuestros exalumnos y bueno, y a quienes estén interesados, que hayan estudiado alguna vez chino, que nuestros cursos intermedios, avanzados y superiores van a comenzar a finales de este mes. Entonces, desde ya las matrículas van a comenzar a estar abiertas desde la próxima semana para que puedan inscribirse y puedan averiguar los horarios que van a estar disponibles. Estos cursos que por supuesto son absolutamente online. Son de 40 minutos, clases presenciales, digamos, sincrónicas con el profesor, y se sugiere también 20 horas más para las clases asincrónicas en un material, en una plataforma específica, ¿ya? Así que para que quienes han estudiado alguna vez y no sepan, por ejemplo, en qué nivel de chino mandarín están, nos pueden escribir y nuestros profesores le hacen una prueba de evaluación para que les indiquen en qué nivel deben continuar su estudio, ¿ya? Otra de las preguntas es que generalmente conocemos a emperadores hombres que han gobernado China, y el emperador, y el presidente, y bla, bla, bla. Entonces nos preguntan, ¿qué pasa con las mujeres? Sabemos de las emperatrices, pero queríamos saber un poquito más. ¿Cuáles son las más famosas? O sea, ¿hay alguna regalona que tú tengas por ahí también? No existimos las mujeres, lamentablemente. Bueno, como les decía al principio, o sea, la historia es de los vencedores, de los hombres, de los hombres de elite que saben leer y escribir. Y eso es sobre todo el 1% de la población. Las mujeres siempre hemos tenido un rol en la historia que los Han lo tomaron bastante bien, que es de las alianzas matrimoniales, de ser esposa y ser madres, que es lo que nos tocó la historia. Y la mayoría de las mujeres hicieron eso. Hubo algunas que trataron de, ¿cómo se dice?, de escaparse con lo que tenían en la época. Y eso quizá a lo mejor para cerrar es súper interesante, porque las mujeres que tomaron algún tipo de poder o hicieron algo en la historia china nunca han sido bien vistas. ¿Por qué? Porque somos mujeres, porque están haciendo cosas de hombre. Claro. Y claro, y la historia, como les decía, se escribe después cercanamente, no sé, quizá la historia, por ejemplo, de la historiografía nacional, por ejemplo, hasta hace poco tiempo estudiábamos del Frías Valenzuela, que era la historia de Chile, presidente tanto de tal día hasta tal día. Y ahora cambió, y ahora es como vamos a estudiar la historia de los vencidos, vamos a estudiar la historia del campesinado, del guaso, del que estaba con los pies en la tierra, de los movimientos sociales. Entonces, para no tratar de irme un poco, entonces, por ejemplo, la Cixi, que es mi emperatriz favorita, ella fue responsable, ¿sí?, como dirigente a la que estaba moviendo los hilos detrás, pero automáticamente se le juzgó negativamente porque era mujer, porque no le correspondía. Quizás a los eunucos, a la burocracia, al confucianismo, a los letrados les correspondía, pero ella lo hizo a su forma.
pero siempre se le ha juzgado con mucha más rigor, y yo creo que hasta el día de hoy, cuando hemos tenido mujeres presidentas en el mundo, sobre todo en América Latina, se les juzga por cómo se viste, por lo que dice, por la familia, por otras cosas que a los hombres no se les juzga. Es parte de, y por lo mismo es interesante que está apareciendo cada vez más bibliografía. Perfecto, claro, por eso está, sí, pues quedó finalmente en la historia más como despiadada que como heroína. Claro, se ve la cara como amargada, como enojada, y los emperadores igual tenían la misma cara de enojado, pero claro, ella tiene toda esta aura de mala mujer. De malévola. Oye, Andrea, y para terminar, la última pregunta, a pesar de lo que estabas diciendo, ¿cuáles serían como, a tu parecer, digamos, las similitudes y las diferencias entre la China de las dinastías y la China de hoy? Es una pregunta súper, es que para mucho, pero otro webinar. Claro, bueno, podría quedar ya para el próximo webinar, pero lo que nos puedas decir, y con esto ya nos estaríamos empezando a despedir, sería la última pregunta. De hecho, justo, a ver si lo tengo acá, me estoy leyendo un libro, que no sé si se ve, que es El mandato del cielo, en la política de Mao Zedong y Marx. Entonces, sí, es una lectura como de 300 páginas en inglés, así que estoy haciendo mi mejor esfuerzo, pero precisamente habla de esto. ¿Hay una continuidad? ¿Existe el mandato del cielo? Porque en el fondo, si lo que estamos viendo, que hay validaciones de que, ok, yo triunfo en el poder porque hay una revolución, principalmente son revoluciones, uno siempre tiene a revolución compañero, pero en el fondo son revoluciones, son golpes de Estado, son luchas. De hecho, el Liu Bang de la dinastía Han era un campesino que hizo una revuelta y sacó a la dinastía Qin. Y ahora todos los chinos son herederos de los Han, que empezó con una revuelta popular. Entonces, aquí el mandato es decir, ok, triunfaste, súper bien, y lo pudiste hacer, y ya, esto es la reflexión posterior, porque hay un mandato del cielo. Lo mismo pasa, y pasa también porque vienen de periodos con mucha tiranía y con mucho sufrimiento. Se dice que el gobernante no está apto y no está cumpliendo los requerimientos de la población. Entonces, cuando nace la China de hoy, cuando viene Mao Zedong, venían de todo este terrible caos que habían dejado los extranjeros, este empobrecimiento, la corrupción, los militares, los señores de la guerra peleándose entre ellos, llegaron los japoneses a invadir China. Entonces pasa lo mismo que pasó con el emperador Qin, que era una persona muy tirana, había un sufrimiento, el gobierno no estaba pudiendo satisfacer a la población, y se justifica esta unificación, esta continuidad, y se siguen manteniendo la unificación, la jerarquía, ritos que a lo mejor no son los mismos, pero siguen estando presentes. Es súper interesante hacer la explicación, como les digo, este libro está buenísimo. Me lo compré en la Antártica, así que si alguien lee en inglés, está un poco denso, pero está bastante bueno. Perfecto, súper buen dato, Andrea, para todos quienes quieren seguir interiorizándose un poquito en esta apasionante, milenaria y eterna cultura china. Oye, Andrea, entonces, te queremos agradecer también a todos quienes nos acompañaron hoy día. Nos cuentas por aquí que hay amigos de Brasil, de Venezuela, de Argentina, de La Plata específicamente, de Cuba, y bueno, y de todo Chile, realmente de Arica a Punta Arenas, porque ustedes saben que la mayoría de nuestros cursos son alumnos de todos lados, gracias a esta plataforma que tenemos de Santo Tomás. Así que agradecerte enormemente tu presentación, buenísima, como siempre contigo, quedamos con gusto a poco, pero bueno, ya estaremos de nuevo contigo en otro interesante tema. Fei Shan Kanxie, Andrea, muchísimas gracias a todos que nos acompañaron, que tengan una excelente tarde. Sai Chen. Sai Chen. Sai Chen.